¿Qué sabemos qué es la mente? Que está aquí, ¿no? Que nos sirve para pensar. ¿Qué más? Hueso, bueno. La mente es el responsable de nuestro entendimiento. Tiene la capacidad para crear, de aprendizaje, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad y un montón de habilidades más. ¿Cómo funciona nuestra mente? Reacciona por causas externas, físicas. Responde a todo lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que tocamos, a lo que olemos, a todas las experiencias físicas que tengamos. Y son interpretadas por nuestro yo. Así que tenemos una mezcla entre nuestro yo y nuestra mente, nuestro ego. Por eso todo lo que soñamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que olemos o lo que imaginamos, hace trabajar nuestra mente creando expectativas de todo esto. Y de ahí nos viene la frustración. ¿A quién no le ha pasado que ha visto una película y esa noche ha soñado algo parecido? Yo creo que Antonio es experto en decir la de veces que olemos algo y soñamos con comida, o sentimos algo y soñamos con... A mí me ha pasado un montón de veces que dice Antonio, algo viste anoche, algo así, ¿no? Y yo creo que nos ha pasado a todos. Y esto hace trabajar nuestra mente, ¿no? Y crea expectativas de todo eso que sentimos, anhelamos, deseamos, pensamos, imaginamos. Y nos viene la frustración. ¿Y qué es la frustración? ¿Quién me sabría decir algo de la frustración? Bueno, os voy a leer la definición de frustración. Imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. También la tristeza, decepción, desilusión. Eso es la frustración. Os quiero hablar hoy, vamos a ver dos personajes y vamos a empezar por Saúl. Saúl era un chico grande, que decía que era el más grande de todos los de su pueblo, guapo, fuerte, y pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. El pueblo de Israel estaba pidiéndole a Dios un rey con estas características, un rey fuerte, un rey grande, poderoso, y Dios se fija en Saúl, y lo unge como rey. Vamos a ver primera de Samuel 9:11. Dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que... primera de Samuel 9:11, sí. Salían del agua, las cuales dijeron, está el lugar, el evidente, sigue. Perdón que me he liado. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, bueno, y hazles guerra hasta que los acabes. Ahí me pasa un poquito. Samuel, como podemos ver aquí, decía, pero si yo soy poco, soy de una tribu pequeña de Benjamín, pertenecía a una de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. Pero como veis, Dios no se fijó en eso, Dios se fijó en él y lo puso como rey. Y él ya pensaba que se tenía por poco. Yo creo que ni llegaba a imaginar que se iba a tener por rey algún día, que Dios lo iba a poner por rey. Pero Dios lo pasó de lo poco a lo mucho, ¿no? ¿Y qué pasó con Saúl? Que su ego empezó a crecer, empezó a verse que ya no era fuerte solamente y guapo y grande, sino que ya era rey, un rey poderoso, un rey victorioso. Y entonces, ¿qué pasó con su ego? Con nuestro yo que comentaba antes, que empezó a crear expectativas de más. Él no había creído en que iba a llegar a ser algo importante, pero al ver que sí se puso, su ego empezó a crear esas expectativas de más. Primera de Samuel 15, 17 al 19. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
Y Jehová te envió de misión, otra vez. Yo creo que nos hemos equivocado en algo. Y destruye a los pecadores de Amalek y haz guerra hasta que les acabes. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pasamos al 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Samuel había llegado a conseguir el favor del pueblo. El pueblo lo tenía por lo que era, ¿no? Por un rey victorioso, poderoso, eran grandes, eran fuertes y lo alababan. Y él llegó a conseguir el respeto del pueblo, ¿vale? Un estatus que sus expectativas le llegaron a querer más estatus, ¿no? Y él llegó a tener tan alto ese estatus que solo quería ceder a lo que el pueblo quería. Ya no le importaba lo que Jehová le mandaba, lo que Dios le demandaba de él, sino que él ya que quería agradar al pueblo, agradar a ese pueblo que lo enaltecía y que lo alababa. Sus expectativas que le habían impedido a Saúl, como podemos ver, no desarrollar una fe, una relación con Dios, sino que había creado él mismo una sed de aprobación del pueblo, ¿no? Para mantener su honor, su estatus, como había dicho antes. De ahí, de esto proviene su desobediencia con Dios. Le valía más, que le creaba más valor, más prestigio, ceder a lo que el pueblo, porque el pueblo era lo que lo levantaba. No pensó en que era Dios quien lo levantaba. Y de ahí vino su desobediencia. Saúl seguía con su ejército, un ejército, como habíamos dicho, fuerte, numeroso, victorioso, grande en batallas. Y se le presentan los filisteos con Goliat. Todos habéis oído, ¿no? De la historia de Goliat. Pues aquel ejército tan fuerte, tan grande, tan poderoso, se asustó. Vio a Goliat, se asustó y tenían miedo. Y ninguno de su ejército salía a decir: yo, Saúl, voy a enfrentar a este gigante, ¿no? Imaginaros a Saúl cómo se sentiría. El rey todopoderoso, victorioso, que tenía su ejército ahí valiente, grande, fuerte, y se presenta que el gigante y no hay quien se enfrente a él, ¿no? No encontró ningún hombre dispuesto a pelear contra él. Pero se presenta un jovencito, que ya sabéis cómo se llama. Un jovencito que además de cuidar ovejas, tocaba el arpa para Saúl. Sabéis que le atormentaba un espíritu, tenía miedo y Saúl tocaba y Dios a través del arpa de David lo tranquilizaba, ¿no? Le daba paz. Se presenta delante de Saúl y dice: yo voy a matar a ese gigante. Vamos a ver, 1 Samuel 17:37. Es verdad que esto lía. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David vence a este filisteo, a este gigante, lo vence, ¿y qué pasa con el pueblo? Que ya no solo alababa a Saúl, sino que alababan también ya a David. Saúl comenzó bien su reinado, vencía en victoria, pero ¿qué pasó con su ego? Que se empezó a levantar, él se tenía por poco, no pensó llegar a tanto, pero al ver todo esto, sus expectativas empezaron a crecer, como decíamos antes, y no pudo con el peso de la gloria de su reino. Esto le llevó a
hacer las cosas a su forma, a su manera, como él las creía y las pensaba, y a desobedecer a Dios una y otra vez. Quizás me imagino a Saúl viviendo de frustración en frustración, pensando que esa gloria iba a durar para siempre, iba en decaimiento, y no seguía siendo ese rey que era poderoso. Primera Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mirar cómo se convirtió Saúl, que hasta el mismo Dios se arrepintió de haberlo puesto por rey. Llegó a arrepentirse. Ahora vemos a David, un jovencito, todos sabéis la historia de David. Era el menor de 8 hermanos y era el menospreciado de la familia, la basurita. No pasa como con nosotros, que siempre el pequeño de la casa es el más querido. Pues en esta ocasión David era el pobrecito y menospreciado por sus hermanos, lo tenían por poca cosa, y por su padre. Lo mandan ahí al campo, a la vete a cuidar las ovejitas, y bueno, y también servía para recados y tal. Aún así, en David jamás encontraremos algo de frustración, de desilusión, de por qué me ha tocado a mí esta faena, por qué mi familia no me quiere, por qué. Si pensamos nosotros en si hubiésemos vivido esto, imaginaros, mucha gente lo ha vivido y lo ha pasado, ¿no? Pero el que no, imaginaros ser el menospreciado de la familia. El pequeño, el que no le hacen caso, el que su padre quiere más al mayor o al de medio, y a ti no, te tienen por poca cosa. Imaginaros cómo sentiríais vosotros. Pero Dios se fija en David, su familia no, pero Dios sí, y lo unge como rey. Va Samuel, manda a Samuel a su casa y le dice que allí está el que va a ungir como rey, y cuando se presenta allí en la casa de Isaí, muchos acordaréis que están todos sus hijos menos David. David no era importante. ¿Cómo va a ungir Dios a David como rey? Una vez más, su padre lo tiene por poco, y se presenta allí Samuel y los ve y dice, no es ninguno de estos. Y entonces le pregunta a Isaí, ¿no tienes otro hijo que no esté por aquí? Dice, sí, el pequeño, pero... Y dice, pues mándalo a traer. Imaginaros cómo se sentiría David, una vez más, allí toda la familia reunida, a lo mejor un banquete, una fiesta, porque iban a elegir al rey, y él no estaba. A él no lo había llamado nadie ni para que estuviera presente en el nombramiento de uno de sus hermanos. ¿Cómo sentiríais vosotros si os pasase esto? Isaí no se llegó a imaginar que David fuera a ser el elegido de Dios, ni que fuera el hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 16, 10 al 13. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tuvo por más a David que su propio padre. Imaginaros cómo se llegaría a sentir David. David se dedicaba a agradar a Dios, aun en medio de su faena y sus trabajos. Él lo único que se centraba era en alabar a Dios, como sabéis. Y no solo le tocaba el arpa a Saúl cuando estaba atormentado, sino que va, se enfrenta al gigante sin miedo y lo vence. ¿Qué comienza a pasar con Saúl? Que le empieza a tener unos celos a David. Ya no era, como dije antes, ya no era solo él alabado, sino también David. David empezó a quitarle el prestigio que él había tenido, solo él. Pero
aunque David hacía todo esto, no se encuentra que le agradecieran, que lo pusieran en un estatus alto por todo lo que había hecho, ningún reconocimiento. Pero vemos que David no se dejaba llevar por sus sentimientos y por sus emociones. Nosotros, ¿qué hubiésemos hecho en ese lugar? De ver que somos despreciados por nuestra familia, que no se ve el lugar que hacemos, en el que estamos, en lo que trabajamos. Yo creo que muchos hemos pasado por eso alguna vez, que hemos hecho algún trabajo y la gloria se la lleva a otro, ¿no? Que no dicen, tú has hecho, ¿no? Yo creo que a algunos nos ha pasado, que no se reconoce a lo mejor el trabajo que hayamos hecho, o el lugar en el que estés, el lugar o la faena que desempeñes. Creo que en el trabajo a casi todos nos pasa siempre que nos tocan la moral. Y nosotros, ¿qué hacemos lo primero? Nos enfadamos, nos aireamos, no, ay. David no se dejaba llevar por sus emociones ni por sus sentimientos. Él siempre se centraba en lo que Dios quería hacer y para lo que Dios lo quería usar. No habla la Biblia de que David estuviera frustrado ahí, que estuviera muriéndose por cómo lo trataban desde su familia hasta después. Después tuvo que huir de Saúl, que lo quería matar. Tuvo que hacer muchísimas cosas, siempre escondido. Y aún así, David siempre se centraba en Dios. Yo pasé por un tiempo en el que vivía esclava, así de la frustración, de mis sentimientos, de mis emociones. Donde me dejaba llevar siempre por lo que sentía, mi yo, como se explicaba antes. Yo nací en una familia que tenía a mi padre, pero mi padre no estaba presente, pero no se ocupaba como se tiene que ocupar un padre, no era responsable. Y me crié con mi madre y mi abuela y mis tías, siempre vivíamos juntas y nos criamos todos juntos, y con mis primos, y mis primos tampoco tenían padres. Y lo más unidos éramos los que siempre estábamos en casa y los que no teníamos padre. Mi padre estaba presente, salíamos con él y tal, pero no estaba como debía de estar, ¿no? Y aunque era niña, eso yo siempre lo sentía. Y esto que me llevó a yo crearme expectativas de mi futuro y decidir fijarme una meta, llegar a tener una familia como la que nunca tuve, ni como la que tuvieron mis primos, ¿no? Incluso con mis primos de pequeños lo hablábamos, ¿no? Y esto que me llevó a vivir frustración tras frustración, porque yo solo estaba centrada en tener la familia perfecta que no tuve, en tener un hombre al lado como el que mi madre no tuvo, y bueno, el tener una familia, ¿no? Un hogar, una casa como el que yo nunca tuve, ¿no? Ni mis primos. Y llegué a tenerla. Pero ¿qué pasaba con mi frustración? Que cada vez, como Saúl, mis expectativas iban a más, a más, a más, a más. Y el papel que yo quería que desempeñaran los demás hacia mí, mi pareja, mi familia, no lo iban a llegar a cumplir jamás. Y de hecho no lo llegaron a cumplir. Acabé como Saúl, mal, sin nada. Todo lo que había llegado a conseguir un día se esfumó, se fue. Y la frustración me llevó al fracaso. ¿A qué nos lleva la frustración a todos? Habla más fuerte, Jaro, que se te escuche. Si nos centramos en nuestros propios pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en todo lo que deseamos y de aquí, pasa aquí y no lo creamos y no lo planteamos, esto nos impide ver la realidad de cómo son las cosas realmente. Y nos descentra de la perspectiva de Dios, de su propósito y de su plan. Porque yo ya no estoy centrada en lo que Dios me va a demandar, en lo que Dios me va a guiar, sino en lo que yo misma me he planteado. Por todo lo que siento aquí, he llegado a pensar y me he creado mis expectativas, mi mundo y todo lo que va a suceder y va a pasar. Y eso me aleja, no me permite ver las que Dios tiene preparadas para mí. Isaías 55:8.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué empieza a pasar? Que no se cumple nada de lo que nos hemos propuesto, nada de nuestras expectativas. Nuestros deseos se van al traste, nuestros sueños no logramos llegar a conseguirlos. Muchos podemos llegar a conseguir algunos sueños, pero nunca vamos a llegar a la meta que nos hemos propuesto. Entonces interviene la desilusión. Viene la desilusión, el desánimo, por no llegar a conseguir todo aquello que nos hemos propuesto. ¿Y qué pasa? Que empezamos a ver que Dios no interviene. ¿Qué ha pasado con mi sueño? ¿Qué ha pasado con mi anhelo? ¿Qué ha pasado con esto que me he propuesto? Y le empezamos a culpar. ¿Quién no ha culpado a Dios de lo que nos pasa? ¿Verdad? Yo la primera, Dios no interviene como yo esperaba. Y entonces comenzamos a ver nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, en base a una expectativa terrenal de aquí, mía, del mundo carnal que yo me he creado. Y no miramos con base al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Ya miramos con tristeza nuestro futuro, nuestro presente, con desilusión, desánimo, lo vemos todo mal, adverso, con desilusión. Dios es el culpable de todo, porque Él no cumple, y como Él no cumple, ¿qué pasa? Que le desobedecemos como Saúl. Ahora lo voy a hacer a mi forma. Porque aquello que yo me he creado, me he planeado y me he imaginado, como Dios no me lo ha dejado conseguir o no me lo ha dado, pues ahora lo voy a conseguir yo por mi forma. ¿Y qué empieza? La desobediencia, como Saúl. Pero vemos por otro lado a David, un chico que si se hubiese centrado a mirar su vida, su presente, todo lo que le sucedía, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese hundido más que Saúl, ¿no? Imaginaros vosotros con la vida de David, ¿qué hubiese pasado? Que nos hubiésemos hundido, ¿no? Pero David no deseaba hundirse, ni deseaba quejarse, ni deseaba lamentarse. David deseaba agradar a Dios. Eso era lo único que él buscaba. Miraba con la expectativa de Dios, con las expectativas de Dios, no las de él. En base al propósito de Dios y no con las suyas carnales. Y esto que lo llevaba a la seguridad que él tenía en él mismo, que lo llevaba incluso a enfrentarse a leones, a osos y al gigante. Si David se hubiese sentado a mirar las cosas desde su perspectiva, hubiese visto al león, al oso y al gigante como lo vemos nosotros. Imposible de matarlos, ¿no? Pero ¿qué llevaba a David a estar centrado en cómo Dios veía las cosas, en cómo él pensaba que Dios lo hacía? Lo llevaba a ver ese gigante pequeño. No tuvo temor, no tuvo miedo. Yo lo voy a vencer, porque el que está conmigo es mayor que él. ¿Os habéis parado a pensar en algún momento en vuestra vida, en vuestros sueños frustrados, en vuestros anhelos inalcanzados, en todas estas cosas que un día nos hemos planteado, que nos hemos creado, que nos hemos llegado a imaginar y no han llegado, no han podido venir? Yo tuve que hacerlo. Me vi en un momento que Dios me confrontó. Yo sé que fue Dios por su misericordia que me confrontó a ese momento en el que fracasé, me frustré, me desilusioné y me vi mal, me vi muy mal. Pero gracias a la misericordia inmensa del Señor pude pararme y empezar a centrarme en Dios, en verlo a Él y en ver las cosas en base a su perspectiva y no la mía. Ya estaba cansada, ya estaba harta. Gracias a Dios que Dios me mostró que de nada servían mis sueños, mis anhelos, lo que me había propuesto. Nada me había
servido para llegar a conseguir algo. Todo lo contrario. Yo creo que yo misma me autodestruí. Y me viene ese momento, ¿no?, en que Dios me mostró, sigues así y mira dónde estás. Mira cómo vas o te enfrentas a mí y a mi realidad. Estuve un tiempo que me centré solamente en Dios. Me había dado cuenta porque aunque me había convertido años antes, me convertí pero no conocía a Dios. Yo creía que lo conocía, le servía, daba mi vida para Él, oraba, leía la Biblia, pero no tenía una relación íntima con Dios que me encontraba cara a cara con Él y me hacía ver todo lo que yo el mundo que yo me había pintado y planeado. Y bueno, llegué a ese momento en que me tuve que dar cuenta, ¿no?, de que estaba lejísimos de Dios, lejísimos. Y tuve que centrarme en buscarlo solamente. ¿Cómo vencer la frustración? Vero la semana pasada nos estuvo hablando de una clave para esto. Ella hablaba y nos preguntaba algo, ¿no? ¿Os acordáis de que compartió Vero la semana pasada? De la presencia de Dios, ¿no? Pero ella nos hizo una pregunta. ¿Quién se acuerda de esa pregunta? ¿Nadie? No me lo puedo creer. Vale, os la voy a recordar, ¿vale? Voy a intentar plantearla como ella la planteó para que volvamos al punto. Si Dios os dice que os da lo que soñáis, lo que anheláis, lo que queréis, lo que esperáis, pero Él no está, ¿qué elegís? Él os da lo que estáis esperando, pero Él no va a estar ahí. Fue así, ¿no? ¿Os acordáis de esa pregunta? Yo creo que a más de uno nos hizo plantearnos algo, ¿no? Luego le dije a ella, lo que he recibido para compartir va entrelazado con lo que he recibido yo. Y por aquí lo quiero un poquito meter. ¿Cómo vencer la frustración? Ella nos decía que la clave era centrarnos en la presencia de Dios. Dejar ese sueño, ese anhelo, ese deseo, eso que queremos y esperamos, que Dios no lo puede dar, pero no estará con nosotros. Dejarlo a un lado, entregárselo a Dios. Y no quererlo ya, porque queremos más la presencia de Dios, ¿no? Esta es una de las claves para vencer la frustración, creo que la mayor, aunque va unida de nuestra relación íntima, ¿no? Y vamos a ver el Salmo 27, 3 al 4, vamos a recordar un poquito lo que ella nos compartía, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto era lo que buscaba David. David fue el primer rey que cambió las formas de adoración de aquel tiempo. Sabéis que se adoraba con sacrificios de animales y él decidió hacer sacrificios de alabanza. David estaba siempre interesado en saber qué era lo que Dios quería y qué era lo que Dios anhelaba, qué era lo que a Dios le agradaba. Por eso pasaba tanto tiempo delante de él. Vemos Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Para qué quiero yo lo que sueño y lo que anhelo si me aleja de Dios? Si no está Dios conmigo. Dice que la comunión de Jehová es ¿qué? Con los que le temen.
Más vale temerle y dejar a un lado lo que anhelamos y deseamos que estar lejos de su presencia. Ese tiempo que invirtamos con Dios, el tiempo que pasemos delante de la presencia de Dios, es el que nos va a quitar de esta, que esté ahí. La mente, mi mente, yo hablo por mí. Mi mente no para, todo el día, no para. Y el momento, yo creo que todos lo hemos experimentado, que estamos delante de Dios, estamos pensando en cosas de Dios. No estamos pensando. Y cuando nos queremos dar cuenta, la mente se va y estamos otra vez pensando, Señor, por favor, si yo estaba aquí, ¿verdad? Y se nos va. Es muy difícil. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovarnos. ¿Cómo nos renovamos? Delante de la presencia de Dios. Ahí es donde Él va a renovar toda nuestra mente y nos va a llevar a ¿qué? A ser moldeados. Otra cosa que creo que va unida a lo que nos compartía Vero es buscar de la palabra de Dios, sus escrituras. Pero no buscarlas como yo lo he hecho muchas veces, que lees la Biblia y te llevas lo que te conviene. Y lo que no te conviene no era para mí, ¿no? ¿Quién ha leído un versículo que te dice primero una parte y después la otra y te quedas con la que no, es esta, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Y alguna vez me han tenido que decir, sigue leyendo, que así es como debemos de leer la Biblia, confrontándonos a ella, esperando a que nos enfrente a nuestra propia realidad. Es la única forma en que nos va a hablar. No leer la Biblia como leemos un libro y voy a pasar el tiempo aquí, voy a leer un capítulo, 2 y rápido. Sino esperando a que nos enfrente con ese cara a cara, ese ego que es el que nos desvía de los planes de Dios. Me tuve que centrar en Dios, solamente en buscarlo a Él, porque pude ver cómo mi vida iba en destrucción. Tuve una visión de mí y de mi hija donde me veía fatal, me veía estaba en los huesos y mi hija también estaba súper delgada, demacrada. Vi como que estábamos oscurecidas, negras las dos, ¿no? Y estábamos en tinieblas. Y esto me llevó a decir, si no estoy y me salvas tú, me muero. La frustración me llevó a estar en el peor desánimo y desilusión que muchos se puedan estar cuando pasan por una mala situación. Y me llevó a querer lo peor de mí, a querer lo peor de los demás y a no mirar nada, ni a Dios. Pero Dios tuvo misericordia, me enfrentó con esa realidad y pude en su presencia llegar a experimentarlo y conocerlo como nunca antes, como los años atrás que había estado convertida, no lo había experimentado. Yo estaba convertida porque había tenido experiencias con Dios, encuentros con Dios, pero no le conocía. Después fue que me di cuenta que yo no le había conocido nunca. Llevo 4 años viviendo tiempos que son para frustrarse. Nada me sale bien. Nada se me da. Nada, no me llega nada de lo que puedo pensar, ni anhelar, ni imaginar. Pero a través de ese encuentro con Dios, de pasar tiempo en su presencia, me he podido dar cuenta que no me puedo centrar en eso que no me sale bien. Que no me puedo centrar en lo que me va mal. Que no me puedo centrar en lo que no consigo. Porque voy a volver atrás, a estar hundida y frustrada. Sino que me lleva a buscarlo y a decir, es lo que tú quieres para mí. Y como nos comentaba Vero, y como el rey David, si tú no estás conmigo, no quiero nada. No voy a ningún sitio si tu presencia no va conmigo.
Vivo una vida que humanamente es frustrante. No tengo casa, no tengo la familia que me había propuesto un día, no tengo un trabajo en condiciones, como mucha gente, no cotizo, no tengo un sueldo, vivo con toda mi familia. Os podría seguir contando cosas que os mostraría que tengo una vida frustrante. ¿Vale? No tengo ningún sueño cumplido. Ninguno. Bueno, menos los en Dios, ¿vale? Hablo de los terrenales, ¿vale? ¿Quién no anhela tener un buen trabajo? ¿Verdad? Yo lo anhelo, lo quiero. ¿Quién no anhela tener una casa, un buen coche, una hermosa familia, llevarse bien con todo el mundo, agradar a los demás, que los demás te vean y te miren bien, ¿verdad? Que todo te vaya bien, que tu sueldo te alcance para ahorrar, muy importante, para hacerte los viajes misioneros que quieres, no para hacerte los viajes de relax, que también son muy importantes. Viene el verano, me frustro porque no puedo salir de vacaciones. Tengo una vida que si me pongo como Saúl, me hundo. Pero Dios me enseñó un día que estando con Él no tengo que temer a nada de eso. Y sabéis, es la mejor época de mi vida. Con dolor, con problemas y dolor, mucho dolor. He pasado un tiempo de mucho dolor porque morir a todos los sueños, morir a lo que quiero, a lo que deseo, a lo que anhelo, duele. Pero no lo cambio porque es el único tiempo que he podido vivir cerca de Dios y en su presencia. Es donde he podido conocerlo, porque es ahí donde Dios se glorifica. Muere a tu sueño, muere a tu anhelo y Dios se glorificará en tu vida. Te duele entregarlo, ¿no? Y renunciar a eso que anhelas y deseas. Pero es cuando más se siente a Dios, cuando más cerca está Dios de nosotros. Así que ya no le doy paso al ego, a que empieces que tú esto, es que no esto, a que esté mi mente trabajando y diciendo, pues vas a hacer esto para conseguirlo, pues voy a hacer lo otro porque lo voy a conseguir, porque yo podría planteármelo y empezar a trabajar duro para conseguir lo que quiero y lo que sueño. Pero Dios me ha enseñado, gracias a su misericordia, que no debo darle paso a esto, ni a mi ego, y no empezar a ver las cosas con la perspectiva carnal y terrenal que todos la podemos llegar a ver, ¿no? Sino ver las cosas desde su perspectiva. Y que Él tiene lo mejor para nosotros, más de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Y me aferro a eso. Y quería terminar con, no sé si se la di a Alex, 2 Corintios 12:9, que dice, todos lo conocéis, es muy famoso: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartiros y me gustaría animaros. Yo sé que igual que yo, todos pasamos por momentos difíciles, frustraciones, sueños rotos, anhelos inalcanzados, metas que no hemos llegado a cumplir y es duro y difícil. Pero ¿para qué las queremos si Dios no está con nosotros? ¿Para qué llegar a alcanzarlas y no estar en su presencia? Su presencia lo llena todo. Y bueno, eso es lo que quería dejaros con ese pensamiento. Que pensemos que os pesa más, si su presencia o lo que siempre hemos soñado y anhelado. Dios os bendiga.